Hey, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de FIFA 18. Como estáis viendo, hoy os traigo a Pires y a Deco SBCs. No tenía pensado subir un nuevo vídeo hoy, pero he visto que han salido justo esta tarde y he dicho, bueno, voy a hacerlo rápido y así que lo tengan rápido en mi canal. Sé que soy pesado, pero de verdad, valoraría muchísimo que dierais like a este tipo de vídeos porque ayuda a ir sacando más. Me esfuerzo por tirar los SBCs de primeras. Y como supongo que este vídeo lo verá gente que no está suscrita a mi canal, si os apetece el contenido de FIFA, y no solo FIFA en mi canal, hay Fortnite, Call of Duty, podéis suscribiros si queréis. Y ya paro que ya bastante spam he hecho. Así que bueno, empezaremos con Deco. Nos pide, en los dos jugadores nos piden 3 de su trayectoria futbolística y 4 de valoración. De 83, 84, 85, 86. Empezaremos con el de Loporto. Tengo aquí apuntados cuánto vale cada uno. El de Loporto vale 40.000 monedas. Y tenemos... Lo voy a ir pasando. Casillas, Meunier, Perín, Felipe, Telles, André, Lienard, Carballo y arriba Dost y Germain. Con esto lo tendríamos. Esta plantilla vale... Bueno, 40.000 monedas, ya lo he dicho, disculpad. Ahora pasamos a la del Barcelona que... Uy, mierda. Le da la otra. A la del Barcelona que vale 16.000 monedas. Quedamos con portería Diego López, Juanfran, Jiménez, Mascherano, Savic, Vanega, Enzonzi, Carlos Vela, Gameiro y Deulofeu. Un equipo entero de la Liga Española. Voy a ir rapidito, que quiero que lo tengáis temprano en el canal. Procederíamos al Chelsea, que es el más barato de todos los de Deco. Vale 11.000 monedas. Y empezamos con Begovic, Klein, es el himno, vale, Christensen, Williams, Marcos Alonso, Roque Mesa, Sigurdsson, Wanyama, Chicharito y Slimani, que lo tengo en el club. Supongo que será intransferible. Pasamos ahora al del 83 de valoración, que vale 50.000 monedas. Vamos a Burki, que como sabéis lo tengo en mi club. Listainer, Bartra, Toprak, Papadopoulos, Elif, Valero, Kagawa, Fosberg, Callejón, Funes Mori, también Elif, que nos piden 2 if, y Sule. Ya que es el central troll, pues he dicho, vamos a ponerle aquí. Pasaríamos con la plantilla de 84 que vale 70.000 monedas. Tenemos en portería Horn, centrales Cahill, Mustafi, Keylor Navas. Seguimos con Mata, Bruno, Pedro y Gaitán por las bandas, Asensio media punta, que también lo tenemos. Adebayor, Elif y Aduriz, creo que solo nos piden un if, sí. Y ahí tenemos a Adebayor. Continuamos con 85 de media. Y nos piden 2 ifs. Empezamos con Salvatore Sirigu, Elif, Cahill, Miranda, Barzagli, Farman, Pedrito, Strootman, Horn, Berratti, Pastore, este es el if también. Y Radamel Falcao. Esta plantilla vale 150.000 monedas. Y ahora pasamos a la de 86 de valoración, que vale 230.000. Esa ya es bastante más cara, tiene 2 ifs. Y empezamos con Subasic, Dani Alves, que también lo tengo, Miranda, Bonucci, Berratti, Pedro, Mata, Silva, Ginterif, Diego Costa y Cruzeif. Y como vemos, completaríamos el SBC de Deco. Vamos a ver, en total nos saldría a 560.000 monedas. Con un poco de tradeo yo creo que podrías rebajar incluso el medio millón de monedas. Pires cuesta más o menos lo mismo, ya lo digo. Así que vamos a ver, Deco... Saldrá de los primeros, supongo. A ver... Bueno, de los primeros... Vale, es este. ¿Cuánto vale? 1.300.000 monedas. Obviamente no hay muchos y... La gente acaba de salir y la gente los tiene nuevos y quieren venderlo ya. Pero bueno... Compensa la verdad hacerse el SBC ya que vale la mitad. Y vamos a ver Pires, que también tengo curiosidad. Y así luego no tenemos que pasarnos por aquí. No está en el mercado aún. Así que bueno, como sabéis, cuando hacéis el SBC no podéis vender a los jugadores. Por si alguien quería hacerse el SBC y luego venderlo, que no se puede. Estaría bastante chetado, la verdad, eso, Sacamos a Pires. Esperad que lo tengo por aquí apuntado. Vale, aquí lo tengo. Empezaríamos con una plantilla de la Ligue 1. Vaya francés que tengo,
Empezamos la ironía, obviamente. Empezamos con esta plantilla que vale 8000 monedas, con Engiama, Rafael, Palois, Lemarchand, Roussillon, Meite, ¿no? Sí, Meite, Toussaint, Malcolm, Gradel y Sio. Esto no viene mucho a cuento, pero el otro día hice un food draft. Creo que ya conté en otro vídeo. Y me salió este hombre If y 40.000 monedas valía, por si lo tenéis y creéis que no vale pasta. Pasamos ahora a la del Arsenal, que vale 10.000 monedas. Claudio Bravo, Natalie Klein, Natalie, ¿no? Sí, Nathaniel, bueno. Davison Sánchez, Rojo, Monreal, Shaqiri, Iborra, Roque Mesa, Sturridge y Giroud. Un equipo entero de la Premier y ahora pasaremos al del Villarreal. Esta plantilla del Villarreal vale 30.000 monedas. Empezaríamos con Kevin Trapp, Juanfran, Jiménez, Marquinhos, Lienard, If, Coque, Pastore, Carlos Vela, Draxler y Vaca. ¿Pastore es el If? No, solo nos piden un If que es Lienard, que ¿dónde está? Ah, aquí de lateral izquierdo. La cosa es, nos piden lealtad de 10 jugadores. Lo que pasa es que Juanfran no la podríamos dar, así que necesitaríamos la lealtad de 9 jugadores. Juanfran no, porque ya nos da los 10 de química. Y cambiar de posición o a Pastore, o a Coque, o a Carlos Vela, o a Draxler. El que veáis que es más barato de cambio de posición. Lo ponéis. Pasamos con el de 83, que vale 50.000 monedas. Nos piden 2 If y tenemos a Moya, Juanfran, Savic, Papadopoulos, Elif, Funes Mori también If, Biglia, Callejón, Gaitán, Ever Banega, Icardi y Gameiro. Luego pasaríamos ahora al de media 84. Estoy yendo más rápido. Disculpad si no os está enterando bien. Si no podéis parar el vídeo y mirar los nombres. El de 84 de media vale 100.000 monedas. Han subido bastante los precios. Y nos piden 2 If, ¿no? Si no me equivoco. Ah, no, 3. Empezaríamos con Eto en la portería. Es If. Leno. Ginter también es If. Toprak y Rafael como el último If. Seguimos con Pedro, Mata, Beñat, Vitolo, Morata y Aduriz. Nos quedan ya solo 2 plantillas. Esta ya vale 150.000 monedas. Y empezamos con Jorge en portería, Rosales, Ter Stegen, Leno, Farman, Ibai Gómez, el If de esta semana, Iniesta, Ribery, Fábregas, Asensio y Aduriz. No lo he dicho, pero este Rosales también es el If, ya que nos piden 2. Y pasamos al 86, que vale 200.000 monedas, en la que nos piden un If. Y empezaríamos con Handanovic, Bonucci, Mustafi, Neto, Elif, Edin Seco, que le han cambiado la foto, por cierto, Mesut Özil, Bruno, Iniesta, Asenjo, Aduriz y Vitolo. Con esto habríamos completado los 2 SBCs y en total Pires vale... Este SBC vale 540.000, un poquillo, pero muy poquillo, más barato que Deco. Como veis, en ninguno de los 2 SBC se necesita lealtad, cambio de posición, salvo en este, creo que es. No, ya he fallado. En el del Villarreal, que se necesita lealtad y cambios de posición. Lo siento, es que los otros que he estado mirando se iban mucho de precio, de verdad. Vamos a ver si ya está Pires en el mercado, que no creo que esté, pero bueno. A lo mejor hemos tenido suerte y ha salido ya uno. No, sigue sin estar en el mercado. Vamos a ver el Pires más barato. Y bueno, por aquí ya estaría concluyendo el vídeo. Siento que este vídeo... Bueno, este vale más o menos lo mismo. Pero oye, joder, vaya ritmo tiene, ¿no? Ah, joder, soy tonto. Justo veo el que les han subido todas las estadísticas, tío. Bueno, pero... Por aquí vamos a ir acabando el vídeo. Espero que os haya gustado, de verdad. Espero que lo apoyéis y lo valoréis. Sobre todo espero que os sirva. Obviamente me gustaría que llegara más gente, pero... Oye, no estaría mal. Espero que no os haya visto la sorpresa que he preparado en el vídeo anterior. Por si no habéis visto podéis ir a veros, a pasaros a verlo. Pero bueno, por aquí os traería Pires y Adeco SBC. Y por cierto, que se me olvidaba, mañana van a salir, se rumorea que van a salir los jugadores de mejor grupo de la Champions, entre los que estará Cristiano, estará Neymar, Mbappé creo que también va a estar. Dos cosas. Me gustaría mañana subir un Paco Bein, seguramente. Si no, mañana es el sábado o el domingo, fin de semana. Y también me gustaría que... No, me gustaría deciros que los jugadores van a bajar de precio, así que a lo mejor se pueden llegar, si tradeáis muy bien,
porque claro, la gente va a abrir muchos sobres, puede llegar incluso a bajar cada SBC a 400.000 monedas. Así que bueno, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, agradecería que le dierais like, que os suscribierais y que lo compartierais con vuestros amigos. Y ya sabéis, si queréis cualquier SBC de los nuevos iconos, lo tendréis en el canal. Así que, adiós.